hemos disfrutado de este culto de una forma bien agradable, bien especial. Dios está con nosotros. Su bendición se mueve no solamente aquí, sino que también se mueve allá en sus hogares. Aquí lo que necesitamos es estar bien dispuestos, hermanos, para glorificar el nombre de Jesús y tener unos oídos atentos a la preciosa palabra del Señor. Les invito, tengan la amabilidad de ponerse en pie. Demos lectura a la palabra del Señor allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a centralizarnos en el verso número 40. Verso número 40, gloria al Señor. Esta historia nos narra algo muy bonito, gloria al Señor Jesús, en la que usted y yo debemos meditar en estos tiempos que estamos viviendo. Y dice la palabra del Señor, verso 40 del capítulo 17 de primera de Samuel. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Aleluya. Vamos a orar en este momento, que Dios nos dé su gracia, que el Señor nos dé inteligencia y sabiduría para exponer su palabra, y nos dé también entendimiento a todos para entender lo que Dios quiere transmitirnos en esta hora. Puestos en pie, oremos al Señor. Soberano y eterno Dios, digno de toda gloria, honra y alabanza, aquí estamos, Señor. Una vez más queremos oírte, deseamos escuchar tu dulce voz. Esas palabras que hables a nuestras vidas servirán para nuestro crecimiento, servirán, Señor Jesucristo, para avanzar en tu camino. Háblanos, Señor, queremos comer tu pan, queremos comer ese pedazo de maná que desciende de lo alto. Úsame, Señor, para gloria tuya. Da a tu pueblo de comer ese alimento espiritual que sacia nuestra alma. Úsanos para gloria tuya y en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Tengan la amabilidad de sentarse y muy dispuestos a oír la palabra del Señor. Tiene como título el mensaje en esta hermosa mañana: instrumentos en las manos de Dios. Gloria al Señor. Instrumentos en las manos de Dios. Gloria al Señor Jesús. Todo instrumento de Dios tiene que pasar por un proceso. Todos los que estamos en este proceso sabemos que es cierto. Tenemos que pasar por el proceso de Dios para crecer, para avanzar, para que seamos mejores cada día. Gloria al Señor Jesús. Por eso este verso que acabamos de leer también, hermano, encaja muy bien con el versículo número 38. Gloria al Señor Jesús. Dice la preciosa palabra del Señor, verso 38 y 39, y dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Verso 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Gloria al Señor Jesús. El proceso de Dios en el servidor, en el instrumento que Dios quiere usar. Y cuando hablo de instrumentos, hermano, estoy hablando específicamente de todos los miembros de la iglesia. Porque todos los miembros de la iglesia, hermano, estamos puestos para servir al Señor. Somos instrumentos en las manos de Dios. Cada uno de nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Entonces aquí ninguno podemos excluirnos.
sino que todos estamos en el proceso de Dios y todos hemos sido llamados para ser instrumentos útiles. Oiga, escúchese bien, instrumentos útiles, pero en las manos de Dios. Y para ser instrumentos útiles en las manos del Señor, tenemos que pasar por un proceso especial. Y es allí donde el Señor a todo creyente, y en especial a aquellos hermanos del diaconado, nos tiene que pasar entonces por una cantidad de pruebas, porque es allí donde cada uno de nosotros demostramos de qué estamos hechos. ¿Para qué es que nos trajo el Señor a su iglesia? Gloria al Señor Jesús. Y lo primero que podemos ver allí en estos versículos es la prueba. Gloria al Señor. Dios llamó a David y lo llamó para cosas grandes, lo llamó para cosas poderosas. Y nosotros, la mayoría de nosotros conocemos esta historia. Historia que nos han hablado tanto en todos los tiempos. Es más, desde que yo llegué a la iglesia, los primeros mensajes que comencé a escuchar fue la historia de David. Pero es que en esta historia hay tantas cosas que rescatar. En esta historia hay tantas cosas tan bonitas que nos pueden ayudar para nuestro crecimiento y avanzar en el Señor. Porque lo que sí es cierto, hermano, es que no podemos quedarnos estancados. El siervo de Dios tiene que ser una persona que anhele crecer, que anhele avanzar. Quedarnos estancados es retroceder. Quedarnos estancados, hermano, podríamos decir claramente, es comenzar a morir. Gloria al Señor Jesús. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, dice la palabra del Señor. Por eso les ruego a todos ustedes, hermano, prestemos atención a lo que el Señor nos quiere transmitir. Y lo primero que podemos ver en estos versos es la prueba a la que tuvo que enfrentarse el rey David. Un hombre muy conocido, un hombre muy famoso en la historia bíblica. Gloria al Señor. Y podemos ver allí entonces como dice la palabra del Señor, y probó andar. Es decir, este hombre le fue impuesta un vestido especial, una armadura especial, pero dice que él probó andar con esta armadura. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y probó andar. Mire, David, antes de decir no, porque la armadura que se había puesto era una armadura, primero, que no era su talla, y segundo, era algo que él no manejaba, no era su experiencia, no podía tener la destreza con esa armadura porque nunca la había utilizado. Lo de David sabemos nosotros que era la honda, era el cayado, eran las piedras. Gloria al Señor Jesús. Pero mire, aunque era algo que él no manejaba, probó a ver cómo le iba. ¿Y qué dice la escritura? Que David, antes de decir no, trató, intentó, gloria al Señor Jesús, experimentó con esa armadura si la podía manejar o no la podía manejar. Gloria al Señor Jesús. Mire, muchos servidores en la iglesia han fracasado porque no han probado primero. ¿Cuántos tenemos en la iglesia con dones, ministerios y talentos escondidos, que gracias al Señor, a medida que transcurre el tiempo, hemos utilizado muchas de estas personas y han resultado ser unos instrumentos muy grandes en la presencia del Señor? Pero mire, antes de decir no, yo no me interesa eso, no soy capaz con eso, primero hay que probar a ver cómo nos va. El músico descubrió que era músico cuando empezó a tocar una guitarra, o cuando comenzó a mover el teclado,
O cuando comenzó a tocar el tambor, comenzó a usar la batería, se dio cuenta que dentro de él había un ministerio y era el ministerio de la música. Pero hay que probar primero. A mí me da tristeza con aquellas personas a quien Dios llama o el pastor les hace un llamado especial para X o Y servicio en la iglesia e inmediatamente dicen no. Primero, querido hermano, hay que probar a ver cómo nos va. Gloria al Señor Jesús. Muchos han fracasado porque no han probado primero. Y están ¿qué? Están sentados en una banca porque cuando les dieron la oportunidad dijeron que no. Gloria al Señor Jesús. Pero bienaventurado aquellos siervos cuando los llamaron, se metieron y probaron a ver cómo les iba. Muchos, la gran mayoría, pudieron ejercer bien su ministerio, porque aunque no sabían que lo tenían, el Señor a través de esa prueba les dio a entender que Dios los tenía para grandes cosas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, hermano, primero hay que probar. Primero hay que probar. Gloria al Señor. Muchos han fracasado porque no han probado primero. Antes de decir o hacer algo para Dios, probemos para ver si esto es su voluntad. Gloria al Señor. Porque lo que sí es cierto también, mis queridos hermanos, es que el diablo también quiere usar su voluntad sobre los creyentes. ¿Sí o no? El diablo también quiere usar su voluntad sobre los creyentes para sembrar o para hacer cosas en ellos que no son agradables. Y de hecho lo hemos visto, como grandes instrumentos de Dios después de mucho tiempo volvieron atrás y el diablo los tomó. ¿Para qué? Para hacer de ellos instrumentos para cosas malas. Pero nosotros no. Los que estamos aquí hoy, los que me están escuchando, yo quiero decirle, somos instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios. Hay que probar, sí, es verdad. Hay que probar para ver para qué somos buenos. Gloria al Señor Jesús. Nadie pudo manejar un autobús o un carro o un vehículo si primero no se lanzó a estudiar o a hacer algo por mover ese vehículo. Gloria al Señor Jesús. Y resulta que lograron hacerlo. ¿Por qué? Porque hubo un intento, porque probaron a hacerlo y lo lograron. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Solo probando a andar sabremos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cierto que sí? Solo probando a andar sabremos cuál es la voluntad de Dios. David se dio cuenta que esa armadura para él no era, pero primero la probó. Y cuando probó a caminar con ella, resultó de que estaba metido en una camisa de 11 varas que no podía manejar. Pero lo bonito de David es que nos da a nosotros una enseñanza muy bonita. Primero probó. La armadura era la armadura de Saúl. Gloria al Señor Jesús. Pero no sirvió porque lo de David era otra cosa. Las armas de David eran muy diferentes a las que manejaba Saúl. Muy diferente a las que manejaba Saúl. Gloria al Señor Jesús. Segundo que vemos allí es la aceptación. ¿Qué dijo David? Yo no puedo andar con esto. O sea, esto no es lo mío. A mí, déjeme la onda. Déjeme la onda y las piedras yo las voy a escoger las que son efectivas para mi trabajo, para mi labor. Gloria al Señor Jesús. Entonces mire, cuando él se dio cuenta que eso no era lo de él, él dijo, primero probó, pero luego dijo, yo no puedo andar con esto. Yo no puedo andar con esto. Mire, David es sincero. Al reconocer sus limitaciones, admite su impotencia ante aquella realidad.
Hoy nos hemos encontrado en la iglesia muchas personas que dicen ser músicos, pero no lo son. Muchas personas que dicen que yo canto muy bonito, pero se le oye muy feo. ¿Y qué podemos deducir? Ellos primero se lanzan, ¿cierto?, a probar. Pero hay muchos que saben que no es lo de ellos e insisten. Y ahí se quedan. Hermano, si usted sabe que eso no es lo suyo, no insista. Lo suyo puede ser otra cosa. Hay que buscarlo. Porque Dios nos llenó de talentos. Dios nos llenó de dones. Y tenemos ministerios dentro de la iglesia que cuando nos damos cuenta que los tenemos, funcionamos tan bueno, le servimos al Señor tan bueno, gloria al Señor, y eso arroja buenos resultados. Alabanzas al Señor Jesús. Solo probando andar sabremos cuál es la voluntad de Dios. Pero mire, la aceptación, yo no puedo andar con esto. David es sincero al reconocer sus limitaciones en ese momento, al manejar esa armadura porque no era lo de él, y admite su impotencia ante aquella realidad. Alabanzas al Señor. Es consciente de lo que él puede hacer. Es muy consciente de lo que él puede hacer. Gloria al Señor. Y es muy consciente también de lo que no puede hacer. Esto no es lo mío es aquello. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Tenemos que aprender a decir: yo no puedo, no es lo mío. Y no insistir en lo que yo sé ya que no es lo mío. Por eso en esta mañana Dios, a través de esta bella historia, le estamos dando como otro enfoque, ¿cierto?, del que muchas veces hemos escuchado. Gloria al Señor. Lo tercero, ¿qué podemos apreciar en estos versículos? ¿O qué podemos apreciar en esta bella historia de David? Y dice: y David echó de sí aquellas cosas. Como que dice: mire, déjele eso a Saúl y déjeme lo mío. ¿Sí o no? Si lo tuyo es el evangelismo, quédate ahí. Si lo tuyo es la música, quédate ahí. Si lo tuyo es ser maestro de escuela dominical, quédese ahí. ¿Sí o no? Porque gracias a Dios, para todo lo que hay en la iglesia, hay personas que lo ejercen y lo ejercen muy bien. Gracias al Señor. Aleluya. Y David echó de sí aquellas cosas. Mire, él rechazó lo que no servía para su vida. Hay otro enfoque que le podemos dar a esta enseñanza en este momento. Gloria al Señor. Él rechazó lo que no servía para su vida. La armadura de Saúl. Gloria al Señor. La armadura de Saúl era para David la armadura del mundo. Nosotros ya no somos capaces de andar en el mundo. Nosotros ya no somos capaces de vivir sin el Señor. ¿Es así o no? Tanto que probamos y nos vamos revolcando allá y vemos: no, es que no encajamos ya. Ya no encajamos ahí. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Entonces, la armadura de Saúl era para David la armadura del mundo. Solo cuando rechaces al mundo podrás agradar a tu Dios. Porque es algo que tenemos que tener claro, mis queridos servidores e iglesia del Señor. Nosotros tenemos que tener una separación del mundo y vivir para Cristo. Separarnos de lo que el mundo nos ofrece y vivir para Cristo, y tomar la armadura que Cristo nos da, y tomar los ministerios y dones que Dios nos da para que le sirvamos al Señor con agrado y nos deleitemos en su presencia, sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Gloria al Señor. Lo cuarto que vemos allí, la ofensiva.
Porque también es claro que tenemos que ver, observar nosotros en esto, hermano. Allí lo cuarto que vemos es la ofensiva, y dice: y se fue al filisteo. ¿Usted sabe con qué le sirve al Señor, hermano? Enfréntese a lo que se tenga que enfrentar, porque lo que Dios ha puesto en su vida, con ello vas a derribar cualquier filisteo incircunciso que se te meta en el camino. Cualquier obstáculo, cualquier trampa del adversario, lo vas a vencer, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo David? Y se fue al filisteo. Mire, en vez del enemigo venir a él, este fue a derrotar a su enemigo. Gloria al Señor Jesús. Los hombres y mujeres de Dios van a la ofensiva y no se dan en retirada. Gloria al Señor. Qué triste es saber hoy que hay personas que han echado atrás de las directivas. No quieren hacer nada. Están en un cargo. Muchos tienen el talento, muchos tienen el don, pero ¿sabe qué están haciendo? Están echando para atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos, mis queridos hermanos. Nosotros somos los que seguimos adelante, venciendo y para vencer, porque para esto fuimos llamados. Gloria al Señor Jesús, para hacer frente a cualquier ofensiva, para hacerle frente al enemigo con lo que Dios nos ha dado, con la armadura que tenemos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Muchos han tomado los cargos y los han tirado. Yo quiero decirle, ojo con eso. Eso sí que es peligroso, mi hermano. Eso sí que es peligroso. Muchos han cogido allá al comienzo del año, por allá cuando los estábamos nombrando, hermanos, felices con lo que Dios les había dado. Hoy han tirado el cargo que Dios les ha puesto. Oh, hermano, y después no le diga al Señor que lo tenga en cuenta, porque es que esto es manejado de allá arriba. Esto es manejado de allá arriba, mi querido hermano. Esto no lo manejan los hombres, esto lo maneja Cristo el Señor. Gloria a Dios, porque el que retrocede, dice, no agradará a mi alma, dice el Señor. Por eso, hermano, usted que todavía le está sirviendo, hágase ver y trabaje y sírvale al Señor. Buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero si en lo poco no fuiste fiel, ¿cómo te va a poner el Señor en lo grande? Si lo pequeñito te quedó grande, si lo pequeñito no fuiste capaz, teniendo la facultad, teniendo las capacidades, no lo hiciste, ¿cómo crees que el Señor te va a confiar algo más? Oh, servidores del Señor, pongámonos en la brecha, sirvámosle al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque Él cuida de sus siervos. ¿Cuántos dicen amén? Él cuida de sus siervos. ¿Qué hizo David? David salió a la ofensiva. Él no se retiró, él vio ese gigante muy grande. Oh, yo creo que hasta tenía, en cierta forma tenía miedito. Aunque sabía quién estaba con él, pero tenía miedito porque somos humanos. A veces vemos el cargo tan grande que decimos no vamos a ser capaz con él y nos sentimos como impotentes. Pero sabe una cosa, mi querido hermano, el que se crea impotente puede acercarse a la presencia del Señor, que el Señor da esfuerzo, que el Señor da fuerza, que el Señor capacita, que el Señor saca adelante a aquel que le quiere servir. Bendito su nombre. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero no retrocedas. No retrocedas con tu talento. No retrocedas con tu ministerio. No retrocedas con el cargo que Dios te puso. Sigue trabajando. Muchos gigantes se van a levantar. Muchos gigantes se te han levantado.
Oh, hermano querido, no te preocupes, que Dios está contigo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y cabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No eres tú el que vas a pelear, es Dios en ti el que puede hacer grandes cosas con los gigantes que se te levanten. Sigámosle sirviendo al Señor. David va a enfrentarse al gigante, pero va armado con lo que él sabe manejar. ¿Sí o no? Con ese talento, con ese don que Dios le dio, con ese ministerio. Él va al frente. Sí, está muy grande. Sí, es un gigante y está fuertemente armado. Sí, pero conmigo está el poderoso gigante. Si allá hay un gigante, con David estaba el poderoso gigante. Así que no hay por qué tenerle miedo al diablo. No hay por qué tenerle miedo. Gloria al Señor. David va a enfrentarse al gigante armado con lo que él sabía manejar: un cayado, 5 piedras lisas. Porque no eran cualquier piedras. No es lo que primero cogió David del arroyo. No, señor. Él era profesional. Él era profesional y sabía manejar esa arma que él tenía en sus manos, que era la honda. Y él sabía que cualquier piedra no servía, que tenían que ser piedras escogidas, seleccionadas. Alabanzas al Señor. Y lo más lindo es que dentro del arroyo, el Señor Dios Todopoderoso tenía 5 piedras listicas para que David echara, metiera la mano en el arroyo y sacara una por una, y la metiera al zurrón, y la metiera al saco pastoril. Esta me sirve. Volvió y tocó, esta también me sirve. Volvió y tocó esta, hasta ajustar 5 piedras, que es donde yo quiero enfocar la enseñanza en esta mañana. Mi querido servidor, mi querido hermano, usted que fue escogido para una directiva, usted que fue escogido, usted que tiene dones, usted que tiene ministerios, usted que tiene talentos, aleluya, gloria al Señor Jesús. Él sabía manejar un cayado, 5 piedras lisas y una honda, más el poder de Dios, aleluya, más el poder de Dios. A Él sea toda la gloria. Más el poder de Dios que llevaba dentro de sí, la unción que hay en ti, hermano. Es triste saber hoy cómo hay miles de hermanos llenos del Espíritu Santo que no quieren hacer nada, que no quieren trabajar. Eso es triste, porque mientras hay también miles de hermanos en la iglesia que anhelan ser llenos del Espíritu Santo, que le están pidiendo al Señor hace muchos años, desde que se convirtieron: Señor, bautízame con tu Espíritu, yo quiero servirte. Hay otros, hermano, que tienen el poder de Dios, que tienen la unción de Dios, pero no quieren hacer nada. No quieren trabajar. Quiero que prestes atención a esas 5 piedras lisas. Para que la piedra haya llegado a ese estado, tuvo que tener un proceso. Eso no fue lisa, nació lisa de una vez, no, Señor. En un río hay mucho que recorrer para que esa piedra sea lisa y sea apta. Oiga, sea apta para el trabajo que tenía David enfrente. Amén. Para el trabajo que Dios iba a hacer, se necesitaban 5 piedras, no cualquier piedra. Y piedras hay muchas. Si usted se mete a un río, piedras hay miles. Pero la piedra que se necesita
para derribar al gigante no era cualquier piedra. Demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor. A Él sea la gloria. Pero es que esas 5 piedras tuvieron que pasar por un proceso. Esas piedras, aleluya, tuvieron que pasar por un proceso muy grande. Gloria al Señor. Antes de ser usadas, dice que fueron tomadas del arroyo, de la presencia del Señor, que es como un río, ¿cierto? Gloria al Señor, porque la presencia del Señor, la Biblia lo compara como un río. Gloria al Señor Jesús. Y esas 5 piedras fueron tomadas del río. Pero sabes que de esas 5 piedras, oiga, de esas 5 piedras dependía la libertad de un país. ¿Ah? Y para ser más exclusivo, de una de esas 5 piedras dependía la libertad de un país, de una nación tan linda como es el pueblo de Israel. Oh Señor, Dios como coge cosas insignificantes, ¿cierto, hermano? Cosas insignificantes coge Dios para mostrar su gloria en ellas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cinco piedras. Hablemos de la primera. Fue escogida del arroyo. Sí, Señor. Fue escogida del arroyo. En el arroyo estaban 5 piedras. Estuvieron mucho tiempo en el arroyo, rodando, tropezando de allí para acá. Para acá venían las grandes tormentas y los grandes, ¿cómo se llama eso? Las crecientes, y movían esas piedras para allí y para acá. Y uno creía, de pronto uno al verse pasar por esas pruebas, uno dice: no, es que yo no sirvo para esto, yo no creo que yo vaya a servir para aquello. No, pero sabe una cosa, esas 5 piedras tuvieron que pasar por un proceso especial. Gloria al Señor Jesús. Tuvieron que pasar mucho tiempo dentro del arroyo, rodando y tropezando. Bendito el nombre de Jesús. Oh hermano querido, tú y yo, como piedras vivas, dice la palabra del Señor, como piedras vivas en el arroyo de Dios, en la presencia de Dios, en la iglesia de Dios, todos tenemos que pasar por un proceso. Y a veces nos golpean fuerte, incluso los mismos hermanos de la iglesia, y creemos que no vamos a servir para nada, porque los ataques más fuertes vienen incluso de los mismos hermanos de la iglesia. Pero recuerda, mi querido hermano, que si quieres ser usado, tienes que pasar por el proceso. Tienes que pasar por el proceso. Muchos creyentes hoy se preguntan: Señor, pero ¿por qué ruedo tanto? ¿Por qué tropiezo tanto en el arroyo de tu Espíritu Santo? ¿Por qué tropiezo tanto? ¿Por qué los hermanos en la fe a veces, en vez de ayudarme, antes me atacan, me dan golpes y lo siento como punzadas? Alabanzas al Señor. Y a veces creemos que es el hermano, que es la hermana, pero es que el Señor nos tiene que pasar por el fuego. El Señor nos tiene que pasar por el fuego de la prueba. El Señor nos tiene que pasar por el agua de la prueba. Y tenemos que tropezar allí, tropezar aquí, porque sabe una cosa, esas piedras, para ser lisas, tuvieron que pasar por un proceso fuerte. ¿Cuántos años? No lo sé.
pero tuvieron que pasar por un proceso. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y a veces te preguntas, hermano, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo más en mi vida espiritual? Pero es que el Señor está pasando por un proceso a alguien hoy, y lo está pasando por allí, lo está pasando por aquí, y le están dando duro allí, le están dando duro aquí, y poco a poco de esas piedras se van desprendiendo otras cositas que de pronto no le permiten alcanzar el nivel que se requiere. ¿Cierto, hermanos? No le permiten avanzar, no le permiten esto, pero es que esas cositas de esas piedras, para poder ser lisas, para poder llegar al punto, tuvieron que pasar por un proceso rudo, difícil, y se desprendían muchas cosas de esa piedra. Oh, hermano, no te preocupes, estás puesto en las manos del Señor. Deja que te pase por donde quiera. Deja que el Señor te pase por el río. Deja que el Señor te pase por las crecientes. Deja que el Señor te pase por los obstáculos. Deja que el Señor te pase por la crítica. Deja que el Señor te pase por esas cosas que nos duelen, porque sé que duelen. Nos hacen llorar y nos hacen doblar las rodillas ante la presencia de Dios para decirle: Señor, ayúdame. Pero es que se están desprendiendo partículas de esa piedra para poder ser lisa, para poder ser apta para derribar al gigante. No era cualquier piedra que se necesitaba. No, Señor. Segunda piedra. En aquel arroyo, estas piedras fueron reducidas de tamaño. Oh, porque cuántas cosas el Señor tiene que bajar de nuestra vida. A veces la arrogancia, a veces la altivez. Es necesario que esa piedra sea moldeada por el río del Espíritu de Dios. Aleluya. Estas piedras fueron reducidas de tamaño. Muchas partículas les fueron desprendidas de estas piedras. Las pruebas les iban dando tamaño para alcanzar el tamaño requerido por Dios. Hermanos, que eran 5 piedras, pero no eran cualquier clase de piedras. Las piedras que iba a tomar David eran piedras especiales, eran 5 piedras especiales, de las cuales una tenía que ser la perfecta para derribar al gigante. Alabanzas al Señor. ¿Entiendes por qué a veces duele el servicio? ¿Entiendes por qué a veces duele estar en la iglesia? A veces duele, hermano, estar dentro de la iglesia y tiene uno que recibir tantas cosas, pero estás en el proceso de Dios. Estamos en el proceso de Dios. No importa que te critiquen, no importa que te digan esto, que te digan aquello. Mientras estés en el arroyo, mientras estés en el arroyo, no trates de salirte del arroyo, porque pierdes. El proceso de Dios se detiene. Aleluya. Aleluya. Muchas partículas les fueron desprendidas. Las pruebas les iba dando tamaño para alcanzar el tamaño requerido por Dios. Porque para alcanzar el tamaño requerido por Dios hay que ser arrastrados por las aguas. Hoy hay que ser arrastrados por las aguas. Hay que ser arrastrados por las aguas del arroyo.
y pegar allí y pegar allí y ser arrastrados. Pero hay que pasar por ahí. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. En aquel arroyo, estas piedras se fueron formando y se fueron volviendo fuertes para lo que Dios las necesita. Y a veces nos tienen que colocar en disciplina y ponernos en nuestro lugar. Pero es necesario que venga la disciplina, porque ninguna disciplina al parecer puede ser causa de gozo, pero después produce fruto apacible. Y cuando Dios lo hace, y cuando Dios te disciplina, es porque tú tienes un papá. Tú no eres bastardo. Tú tienes un papá que te corrige, y te corrige a tiempo, porque quiere hacer de ti una piedra especial, lisita, bien hechecita, porque Él es el arquitecto, Él es el constructor. Y por eso es necesario que pases por ahí. Yo he pasado por ahí y sigo pasando por ahí. ¿Sabes por qué? Porque estoy en el arroyo, estoy en el río de Dios, estoy en la presencia de Dios, estoy en la iglesia. Y mientras permanezca en la iglesia, el proceso continuará. Duele, sí, duele, y duele mucho. Pero es que en el arroyo esas piedras se estaban volviendo fuertes para lo que Dios las necesitaba. Se fueron alisándose. Oiga, se fueron alisándose con el vaivén, ¿cierto? El río pegaba allí, el río pegaba aquí, y arrancaban los pedacitos que habían en esa piedra, y arrancaron la altivez, y arrancaron la arrogancia, y arrancaron unas cantidad de cosas que se veían feas en nosotros. Aleluya, aleluya. Que el servidor entienda, que los ministros entendamos que es necesario que venga la prueba, que es necesario que venga la prueba. Alabanzas a Jesús. Esas piedras se fueron volviendo fuertes para lo que Dios las necesitaba. Se fueron alisándose, se fueron puliendo. Cuando llovía mucho, eran arrastradas, pero la mayoría de las veces permanecían quietas, mientras las aguas del arroyo trabajaban en ellas. Dios viene haciendo un trabajo en ti, hermano. No retrocedas, no retrocedas. Él viene haciendo un trabajo, y es necesario que pases por las aguas, y es necesario que pases por el fuego, y es necesario que pases por el martillo, y es necesario que pases por todas estas cosas. Aleluya. Pero las aguas del arroyo iban trabajando en estas 5 piedras. Iban trabajando en esas 5 piedras. Iban trabajando en esas 5 piedras. El tiempo y la presencia continua del Espíritu Santo operando misteriosamente. Sí, porque nosotros pensábamos en muchas de esas pruebas, decía, pero ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué me tiene que suceder a mí esto? Si yo estoy orando, si yo soy fiel al Señor, si yo
lucho por serte fiel, Señor, porque tengo que pasar por ahí. Entiende que mientras estés en el río, mientras estés en el arroyo, las crecientes tienen que venir y golpear fuerte contra esa piedra. Derribar al gigante no era fácil. Derribar al gigante no era fácil. No, Señor. No era fácil. En aquel arroyo, estas piedras se fueron endureciendo. ¿Sabes una cosa, iglesia amada de Jesús? La palabra de Dios nos hace creyentes sólidos, fuertes, vigorosos. Nos endurece para que lleguemos a ser usados. En aquel arroyo, estas piedras fueron elegidas. Las manos de David un día se mojaron y agarraron piedra por piedra. En ese arroyo habían millones de piedras. Miles de piedras habían en ese arroyo, de todos los tamaños, de todos los estilos, de muchos colores. Pero todas nos servían. Para la misión que tenía David, todas nos servían. David sabía, porque él era profesional al manejar la onda. Él sabía qué clase de piedra servía y qué clase de piedra no servía. En aquel arroyo, estas 5 piedras fueron elegidas. Las manos de David un día se mojaron y agarraron piedra por piedra y las introdujo en el saco pastoril. ¿Sabe lo que significa esto? ¿Saben lo que significa esto? Tantas piedras hay en el mundo. Tantas piedras hay en el mundo. Y solo 5 sirvieron. Tenernos Dios dentro de la iglesia es algo extraordinario, que muchos no valoran, que muchos no saben por qué es que están en la iglesia y para qué es que están en la iglesia. Algunos piensan que solo para ocupar una banca. No, Señor, no es para ocupar una banca. No es para ocupar una banca. En aquel arroyo, estas piedras fueron elegidas. Vuelvo y lo repito. San Juan 15:16. San Juan 15:16. Fueron elegidas las manos de David. Un día se mojaron y agarraron piedra por piedra hasta introducirlas en el zurrón pastoril. Y en el zurrón pastoril estaban 5 piedras escogidas, preciosas, porque eran de gran precio. David sabía el precio, los demás no saben el precio. La gente de afuera no sabe el precio que hay en ti, no lo sabe. El diablo ignora todo esto. No, el diablo sabe cuánto vales,
Pero el mundo no sabe cuánto vales en las manos de Dios. No sabes por qué el Señor te trajo a la iglesia. Tú eres una de esas piedras preciosa, valiosa. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. San Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él te escogió. Ese David es tipo de Cristo. Es tipo de Cristo. Y dice la palabra: yo os elegí, no fueron ustedes los que me eligieron a mí. No, Señor. Yo no estoy en la iglesia porque a mí me plació. No, Señor. Dios me escogió. Dios te escogió. Dios te escogió. Él nos eligió a nosotros y nos metió en el saco pastoril. Bendito su nombre. Iglesia, no ignoremos la obra de Dios. Esto no es obra de hombres. Oh, Señor. En el campo del servicio es Dios el que escoge. Oiga, es Dios el que escoge el día, la hora. Las piedras estaban en el lago y fue Dios en su momento que escogió 5 de ellas. Es que fue Dios el que escogió 5 de ellas para el servicio. Y aunque ya en el saco pastoril estaban 5 piedras que pasaron por el proceso, solo una fue apta para que en el día exacto y la hora exacta fuera usada para derribar al gigante que oprimía al pueblo de Israel. Gloria a Jesús. En aquel arroyo estas piedras fueron elegidas. Aleluya. Fueron escogidas. Una piedra usada del zurrón pastoril. Pero mire, usada por Dios. Usada por Dios. Primera de Samuel 17:49. Dice la palabra del Señor: y metiendo David su mano en la bolsa, y metiendo David su mano en el zurrón, y metiendo David su mano en el saco pastoril. Bendito su nombre. Allí habían 5 piedras, pero solo se necesitaba una piedra. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. De las 5 piedras elegidas, una sola piedra sería usada. Iglesia amada del Señor, Dios nos ha salvado, pero pocos serán usados.
como pastores, como maestros, como profetas, como músicos, cantantes, bueno, tantas cosas bonitas, tantos ministerios que hay dentro de la iglesia. El Espíritu Santo usará a quien Él quiera. Oiga, a quien Él quiera y cuando Él quiera. Los dones del Espíritu Santo son dados por Dios. ¿Por qué soy un predicador? Te preguntarás. Yo te tengo la respuesta: por su voluntad. ¿Por qué soy pastor? Por su voluntad. ¿Por qué soy maestro? Por su voluntad. ¿Por qué soy músico? Por su voluntad. ¿Por qué soy predicador? Por su voluntad. Esto no es la voluntad de los hombres, no, Señor. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 y 5. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, somos lo que somos porque Él quiso que fuéramos. ¿Le suena esa palabra o no? Somos lo que somos porque Él quiso que fuéramos. Para que no nos vanagloriemos con lo que tenemos, que a veces creemos que no lo hemos ganado, que lo hemos luchado por nuestras propias fuerzas, que lo que tenemos lo tenemos porque yo lo he trabajado. No, Señor, en la iglesia no es así. En la iglesia del Señor todo es distinto, todo es diferente. Somos lo que somos porque Él quiso que fueras. Él quiso que fueras. Por eso dice Él: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, no desagradables. Porque lo que hacemos tenemos que hacerlo para Dios, con integridad, con fidelidad. Alabanzas a Él, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea gloria, a Él sea gloria. Si algo quiere usar el Señor para algo especial, si algo quiere hacer el Señor en su iglesia para algo especial, ¿sabe qué hace Él? Vea, mete su mano en el zurrón de la iglesia. ¿Sí o no? Mete su mano en el zurrón de la iglesia, en el saco pastoril de la iglesia. Mete su mano. Esto no es mío, yo no pongo al que yo quiera. Es el Señor el que mete la mano en el zurrón de la iglesia. Las 5 piedras lisas hablan. Sí, Señor. Ya hay 5 piedras en el zurrón de David. ¿Sí o no? En el saco pastoril ya hay 5 piedras allí escogidas del arroyo. David metió su mano y las metió en el saco pastoril. Pero es que allí en el saco pastoril Dios iba a usar una. Oiga, Dios iba a usar una. Del saco pastoril Dios iba a usar una. Fueron escogidas por David, sí. Pero es que en el saco Dios tenía una escogida, preciosa, dispuesta para el trabajo que se necesitaba en ese momento. Alabanzas al Señor. Las 5 piedras lisas hablan. ¿Y saben qué dicen las 5 piedras allá? Yo creo que todas estaban, mejor dicho, con esas ganas de ser lanzadas para tumbar a ese gigante. ¿Sí o no? Porque es que esas piedras sabían que cuando salieran de allí y fueran puestas en la onda, no era David el que la iba a lanzar, era el mismo Dios el que la iba a lanzar. Y estaban deseosas de ser usadas por Dios. Qué bueno, en la iglesia hay gente que desea ser usada por Dios. Hay gente que anhela ser usada por Dios. Hay gente en la iglesia clamando: Señor, úsame, Señor, envíame a mí.
que es en las rodillas donde se pide el servicio. El servicio no se le pide al pastor, no, señor. Es allá en el saco pastoril donde esas piedras hablaban: úsame, úsame a mí, úsame a mí. Ponme en la onda de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser lanzado. Esas piedras hablaban: yo quiero ser lanzada. El Eterno contesta al tocar la primera piedra, porque David mete su mano en el zurrón, toca la primera piedra y escucha la voz de Dios que te dice, cuando él toca la primera piedra, David dice: a ti te quiero usar. Pero casi no oras. Es poco lo que estudias la palabra. Estás débil espiritualmente, le dijo a esa primera piedra. Pero lo bonito es que están en el saco. Oiga, están en el saco. Tocó la primera piedra, David le expresa esas palabras. Todavía estás débil, débil espiritualmente, y la hace a un ladito. Vuelve y toca la segunda piedra y dice el Señor: estás lisa, pero te falta mucha madurez. Mucha madurez espiritual te falta. Todavía criticas mucho. No has aprendido a refrenar tu lengua. Oh, iglesia, esa segunda piedra, aunque quedó un poquito triste, a la vez le produjo alegría, porque Dios le mostró por qué no era apta para derribar al gigante. Aleluya. Vuelve y toca la tercera piedra, David. Pero esa piedra oye una voz de Dios que dice: te quiero usar, pero confías demasiado en ti misma. Tienes demasiado de ti y muy poco de mí. Crees que sin mí puedes hacer muchas cosas, y estás equivocada. Estás llena de orgullo y de vanidad. Así no te puedo usar. Pero está reservada. Está en el saco pastoril. Él no la ha desechado. Toca la cuarta piedra y dice: me gustas tú. Me gustas tu tamaño. Las pruebas te han reducido. Estás lisa, pero te falta perseverancia en lo que haces. Así hay mucha gente en la iglesia que empiezan con una fuerza a hacer las cosas y en el camino se van debilitando. Falta perseverancia en lo que haces. Falta mucho. Faltas mucho a los cultos. Estás lejos de la iglesia un poco. Comienzas los trabajos para mí llena de emoción y pronto te desanimas. Y oye la voz de su Señor que le dice: lo siento, por ahora te dejaré en el zurrón.
te dejaré en el saco. Necesitas aprender muchas cosas. Iglesia amada de Jesús, servidores de Dios, mantente en el saco pastoril. Que a su tiempo Dios, pero que sea Dios que te diga: predica, trabaja en tal directiva, haga esto, haga aquello. No te ofrezcas ni ofrezcas a nadie. Es de rodillas en donde se le dice a Dios: heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Cuando es Dios el que escoge la piedra del arroyo o del zurrón o del saco pastoril, es porque Él te va a usar. Dios no necesita intermediarios que le estén diciendo: vea, use a este, hágale a aquel. Vea usted, ¿por qué no le dice a fulanito que haga esto? No, Señor, Dios no necesita de ayudantes para eso. No te ofrezcas, ni ofrezcas a nadie. Deja que es Él. David metió la mano en el arroyo y habían miles de piedras, pero del arroyo escogió 5 piedras y las metió en el zurrón. Pero ya en el zurrón de la iglesia es Dios el que escoge, es Dios el que llama, es Dios el que pone, es Dios el que dice, y las cosas se hacen. Aquí entre nosotros no puede existir la rosca. Aquí entre nosotros no puede existir la rosca. Que es mi hermano, que es mi primo, que es mi hijo. ¿Usted qué le pasa, pastor? ¿Por qué no pone a mi hijo? ¿Por qué no pone a mi hija? Del saco pastoril hay 5 piedras reservadas. Amén. Y es allí donde dice el Señor: necesito una. Necesito una. Aleluya. Pero luego toca la 5ª piedra. Toca la 5ª piedra. La aprieta. Resiste el apretón. La toma y la saca del zurrón. Esa misma piedra habla y le dice al Señor, no al pastor, no a David, no. Le dice al pastor: heme aquí, envíame a mí. Úsame para gloria tuya. He orado, he ayunado, he vigilado, me he preparado, estoy dispuesto. He pasado por el fuego, he pasado por las aguas tempestuosas, por las aguas fuertes, he pasado por la tempestad, he pasado por toda prueba. Y el hecho de que esté lisa, y el hecho de que esté de esa forma, es porque he pasado el proceso. Aleluya. ¿Sabes qué dice el servidor? Cuando lo llaman a un servicio, él dice: para esta hora he orado, para esta hora he ayunado, para esta hora te he pedido que me uses. Porque cuando es Dios el que lo usa a uno, no hay lugar para la arrogancia, no hay lugar para la altivez. Esa piedra está lisa, dispuesta, es una persona humilde.
Es una persona sencilla. Es una persona apta. Esa quinta piedra del saco pastoril. Llevaba mucho tiempo esperando su momento. Permanecía en el arroyo. Estaba allí en el arroyo hasta que fue llamada por David. Y David la introduce en el zurrón. Y de allí del zurrón, esa piedra, esa quinta piedra, oye el llamado de su Señor. Por fin llega la hora esperada. Por fin llega la hora esperada. Yo anhelaba este momento. Yo deseaba este momento. No lo cambia por nada. Es una persona fuerte. Es una persona estable. Es una persona, hermano, que ha pasado por la tempestad, por la dureza, por todo, pero está dispuesta a ser lanzada. David mete la piedra en la honda. Esa quinta piedra la mete en la honda con la destreza de su mano derecha. Hizo girar la honda sobre su cabeza y le suelta una de sus tiras de cuero. Y la piedra sale de la honda con una velocidad impresionante. La piedra lleva un destino: darle en la frente a Goliat y clavarse en su frente y matar al gigante. Si esa piedra no hubiera llevado a la dirección de Dios, no se hubiera logrado el propósito. Mira, hermano, el Dios que es certero la dirige y llega y choca contra aquel monte humano. Sí, ese problema que tú tienes, esa debilidad que tú tienes, dice la escritura, pega contra aquel monte humano. Aquella mole se derrumba. Y el Dios del cielo es aclamado campeón. Porque no fue David, no fue la honda, no fue la piedra. Dios tenía un propósito. Y de cosas insignificantes Dios hace cosas gloriosas y poderosas. Dios es aclamado campeón. Ministerios aprobados por Dios logran su propósito y triunfan y se vuelven grandes en el servicio al Señor, sin temor a exaltarse, porque saben por dónde han pasado, saben de a dónde han venido. Yo quiero decirte, iglesia amada del Señor, servidores de Jesucristo, déjate usar por Dios hoy en tu hogar.
Déjate usar hoy por el Señor. Sea lo que tengas que hacer, Dios te quiere usar. En el zurrón de Dios quedaron 4 piedras reservadas. Hoy quizás en la iglesia vemos que algunos brillan, ¿cierto? Dios los tiene por allá arribita, brillando, y gracias a Dios. Pero no se olviden, hermano, que en el zurrón de la iglesia hay 4 reservas, para que nadie se gloríe, para que nadie piense que es por él o que es por ella. No, Señor. Hoy eres tú el que estás brillando. Haga el trabajo, hágalo bien, esfuércese. Deja que es el Señor el que te está lanzando hoy. Pero cuando te toque bajarte, porque en el zurrón hay 4 piedras que han de ser usadas en su momento, y cuando Dios las ponga ya en su momento, no te sientas mal. Todos tenemos su tiempo, su hora y su día. Puestos en pie.